Buenas noches a todas las personas que conectan. Si podemos cuadrar aquí un momentico, por favor. Eres un momentico por aquí. Aquí está Luis Olivero, está José Guerra, que está por acá, y Ricardo Villamil. Ayúdenme un momentico, por favor, para que puedan ayudarlo para cuadrar las cámaras, por favor. Saludos, buenas noches a todas las personas que se conectan por el Periscope. Aquí estamos también por el Facebook. Voy saludando a todos los que están conectados en este momento. Hay que abrirle un poquito más, Zapata, el plano, de modo que podamos irnos viendo. Por allá está en Capriles TV. Muchas gracias a Ricardo, a José y a Luis por acompañarnos el día de hoy. Como yo les explicaba a los tres, estamos transmitiendo aquí por el Facebook, allá por el Periscope, y aquí tenemos, Capriles TV. La idea es que podamos interactuar. Yo quería que concentráramos este espacio en el tema económico. Ustedes lo saben, que todos los estudios de opinión serios que se hacen en nuestro país, porque todavía hay gente seria en Venezuela. En Venezuela hay encuestas para todos los gustos, pero todavía sigue habiendo gente que hace estudios serios, y todos los estudios coinciden, de esos estudios serios, que el principal problema hoy de los venezolanos, lo que más preocupa a todos los venezolanos, eso es el tema económico, es la situación económica en el país, es lo que corresponde al ingreso familiar, es lo que corresponde a la situación de la escasez, que nunca antes los venezolanos habíamos visto una situación de escasez como la que hoy tenemos presente, la situación de la inflación, el deterioro, me refiero de todo lo que es la parte de la economía. Yo quisiera, José, ahí tienes a los tres. Ahí tienen preguntas que van llegando. Siéntase en la libertad, como yo le decía a Ricardo y a Luis, José, sentirse en la libertad de interrumpirse. Este no es un programa de televisión, este es un programa un espacio a través de las redes para poder interactuar. Zapata, necesito abrir un poquito el plano del Facebook porque el único que me veo soy yo. Y quizás echar la mesa un poquitico hacia atrás. Cuidado que no se les caigan los teléfonos. Cuidado con el cable. Cuidado. Yo voy buscando por aquí, un poquito más atrás todavía. Ahí está el plano. Bueno, ahí estamos. Los tres son economistas y creo que quién mejor que ellos para poder abordar el tema económico. Aquí, de todas maneras, aquí tenemos el audio. Luis, puedes hablar con libertad. Yo creo que aquí nos escuchan bien a través de la cámara. Sí, pero sin necesidad de hablar, compartir este mismo micrófono. Pero tenemos un micrófono en la mesa. Sí, okay. Si lo quieren utilizar. Bueno, si quieren empezamos. José, aquí dice, ahí ves Carmen Hernández, cualquiera de los tres. ¿Cómo estará la economía del país el primer trimestre de 2016? A mí me gustaría un poquito escuchar la opinión de ustedes sobre el aumento del salario mínimo. José, con los tres hemos hablado, nosotros hicimos una propuesta, en esto ayudaron ustedes en el mes de julio, donde hicimos una propuesta utilizando recursos no inflacionarios. Me refiero a esos dólares que se le están prestando al país, de que sobre la base de ese préstamo una parte se utilizara para el incremento salarial, para un incremento general, no solamente el salario mínimo, sino que hubiera un incremento de los sueldos de todos los trabajadores venezolanos, y que ese incremento nosotros lo establecimos en ese momento en 50%, estamos hablando del mes de julio, más otras medidas. Nunca planteamos un incremento como de forma aislada, porque sabemos que se necesita mucho más que eso para poder recuperar
la economía, poder recuperar el poder adquisitivo de la familia venezolana. Así que bueno, yo les abro con eso sobre el incremento del salario mínimo y, oye, sería interesante cómo estará la economía de nuestro país el primer trimestre del año 2016, que pregunta Carmen Hernández. Bueno, gracias a todos por estar con ustedes y preguntar acá por esta vía. Yo creo que para responder la pregunta que acaba de hacer el gobernador Capriles acerca del aumento salarial, nosotros hemos sido partidarios del aumento salarial para preservar el poder adquisitivo de la gente que trabaja. El problema está en cuando los aumentos salariales se dan en un cuadro inflacionario y no hay medidas, digamos, compensatorias, medidas macroeconómicas que soporten el aumento salarial. Los aumentos salariales terminan incrementando la inflación y aumenta la inflación, lo que sucede es que se pierde capacidad adquisitiva de los trabajadores en lugar de ganarse. Y creo que este es el caso de este aumento salarial, que además de insuficiente, se tomó de una manera aislada, sin una medida macroeconómica que apoyara. Porque al final de cuentas, el propósito del aumento salarial es darle el poder adquisitivo a los venezolanos, no darle más billetes, para que con más billetes puedan comprar más bienes y no menos bienes. Ahora, para responder la pregunta de la señora Carmen Hernández, ¿cómo estará la economía del país en el primer trimestre de 2016? Es importante ver cómo está ahorita. Bueno, ahorita lo primero que tenemos es que no hay cifras. No hay cifras. Hoy presentaron un presupuesto de manera inaudita, sin variables macroeconómicas fundamentales claramente definidas. ¿Lo que significa eso? O sea, hagamos un poquito más sencillo, sí, es decir, a los que no somos economistas. Sí, presentaron un presupuesto, entonces no se sabe cuánto va a ser la inflación, cuánto va a ser el crecimiento de la economía, cuánto va a estar la relación de Bolívar con el dólar, y entonces es un presupuesto ficticio, prácticamente un presupuesto en el aire, que no sabemos a cuándo va a llegar ni qué se va a hacer con ese presupuesto, porque el presupuesto dejó de ser en Venezuela un instrumento de política pública. Es un mamotreto que presentan al Congreso un libro. ¿Tú sabes cómo lo presentaron hoy, Enrique? Presentaron un libro con la portada del presupuesto y las hojas era una regla de papel en blanco. ¿Así? Sí, una regla de papel en blanco. Eso fue lo que hicieron hoy en la asamblea. Exactamente. Gente seria. Así es. Entonces, pues, en esas condiciones, pero sin embargo, yo puedo decir lo siguiente. Lo que va a pasar en el primer trimestre de 2016 va a estar condicionado a cómo cierre el año 2015. Es decir, estamos en un cuadro de alta inflación, de escasez severa y acabándose las reservas internacionales de manera rápida. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, lo que va a ocurrir en el 2016 está condicionado por el 2015. Y yo creo que la oportunidad de mejorar el 2016 está condicionada a los resultados electorales del año 2015, es decir, del 6 de diciembre. ¿Por qué? No porque se vaya a mejorar automáticamente, sino porque se puede abrir una ventana de oportunidades para aplicar un conjunto de políticas que empiecen a interesar la situación, que empiecen a crear confianza, y creo que eso es lo fundamental, crear confianza para estabilizar la economía. Una pregunta, aquí dice María Cristina Urra, ¿qué rango de acción tendría una nueva Asamblea Nacional para resolver los problemas económicos del país? Ustedes pueden chequear la transmisión en el Facebook, por favor, para saber si está saliendo, ¿por qué sale volteado ahí la imagen? No, pero eso es una imagen. No es el país que está volteado. No, porque ahí estoy viendo una imagen que sale ahí. Pero por el periscope nos estaba poniendo, creo. Ok. Mira, yo quería, para terminar el tema del aumento salarial. Y no dejar, perdón Luis, de contestar la pregunta de María Cristina Urra, especialmente que está José aquí también, Claro. ¿qué rango de acción tendría una nueva Asamblea Nacional para resolver los problemas económicos del país? Bueno, aquí tenemos un futuro diputado que nos va a responder eso seguramente. Mira, no, para un comentario rápido, este gobierno habla de que ha hecho 30 aumentos de salario. Cuando tú haces 30 aumentos de salario, automáticamente estás hablando de que eso no está bien, que tu economía no está bien. Tú deberías, en vez de poner a competir los salarios con la inflación, tú deberías tener una política antiinflacionaria. Lamentablemente el gobierno se volvió adicto a generar inflación. El gobierno le encanta tener inflación y lamentablemente no está haciendo nada para bajar la inflación en Venezuela. Un gobierno que no es creíble, es un gobierno que no tiene un plan económico coherente, obviamente es un gobierno que jamás va a poder controlar la inflación.
vamos hacia 200% este año. Ese aumento de 30% en la manera en la cual se está haciendo es un aumento netamente inflacionario, es un aumento que no te alcanza ni para una empanada diaria. Y para terminar, para responderle a la señora, yo estoy convencido de que el primer trimestre del año 2016 va a ser muy malo, va a ser en términos de resultado económico más negativo que el que tuvimos en el año 2015. Ahora, Ricardo, José, aquí quisiera que me contestara José, si quieres, primero Ricardo, después tú, sobre el tema de una nueva Asamblea Nacional, qué efecto tiene en el tema económico. Pero esa pregunta es clave, esa es la gran pregunta para la mayoría de los venezolanos, porque yo siento que eso tiene mucho que ver con la razón de ir a votar el 6 de diciembre, ¿no? Que tiene que ver la Asamblea Nacional con la economía, José. Pero aquí pregunta pregunta Carlos, fin del control de cambio o unificación. ¿Por qué? ¿Qué debe hacerse en materia del control de cambio? ¿Qué se hace con el control de cambio? Bueno, yo lo que creo que es primero, tratando de poner esto en términos sencillos, yo creo que todo el mundo lamentablemente ha tenido o ha sufrido una situación de emergencia como un familiar, y cuando una persona necesita de una atención médica urgente, obviamente el tratamiento a largo plazo no es lo que se está buscando, sino atender una emergencia. Ahorita estamos en una situación de emergencia en muchos sentidos, las variables de inflación, estamos al borde de una hiperinflación probablemente, tenemos un problema, como mencionaba José, de ingresos externos, la caída de los precios del petróleo ha agravado una situación que ya venía mal, y tenemos que tener unas políticas de terapia intensiva, que los médicos se tengan que reunir para atender la emergencia en particular, y después pensar, una vez que se estabilice el paciente, pensar en las cosas de largo plazo. Una de las cosas de largo plazo, efectivamente, es que vamos a hacer con un esquema cambiario para Venezuela. La gran tragedia que trae Venezuela, y no es de este gobierno nada más, ni el gobierno anterior, sino desde los años 80, es la idea de que nosotros podemos controlar la inflación o arreglar la economía devaluando aquí, devaluando allá, poniéndole paños calientes y de alguna manera vivir de una artificialidad con el tipo de cambio. Y eso ha hecho que todos los venezolanos fundamentalmente se dediquen de una u otra manera, en vez de a producir, a buscar un dólar barato para venderlo caro. Entonces, la razón de ser de la unificación cambiaria está en que todo el mundo tenga acceso al mismo precio del dólar y que se dedique a producir, no a ver cómo consigo un dólar barato, sino mira, yo sé cocinar, o yo sé hacer tal cosa, yo sé producir maíz, voy a producir maíz, eso es lo que yo sé hacer. Y no me distraigo con que, oye, ¿para qué vas a producir maíz si puedes aquí pedir un crédito, cambiarlo en dólares y no sé qué? Entonces nadie produce maíz, nadie cocina nada, porque todo el mundo está pendiente de conseguir el dólar. Entonces, cuando lo que se ha dado cuenta el mundo entero, que tú no puedes tener esas situaciones donde tú compras algo barato aquí y lo vendes más caro más allá. Entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy en día, por ejemplo, con el machaqueo. En lugar de trabajar, comprar algo barato aquí para venderlo caro más allá. Una economía no sale para adelante así de esa manera amenazante. Pero eso es un tema, digamos, que tenemos que resolver. Una vez que resolvamos el tema de la terapia intensiva, tenemos al paciente ahí, no podemos, yo creo que ahorita, entretenernos con una discusión de largo plazo. Por lo menos yo creo que la primera parte del debate debería ser qué es lo que vamos a hacer para atender la emergencia económica. Ahora, Ricardo, ¿qué se debe hacer con el control de cambio? Entonces, tú tienes que efectivamente tratar de primero evitar este arbitraje de que tú tienes 6.30 que consiguen unos militares, unos enchufados que se compran apartamentos en Miami, etc. Eso tienes que, y importaciones falsas, tienes que meterle la lupa a eso y tienes que ir hacia una unificación cambiaria. Pero la unificación cambiaria va a tener costos importantes, eso hay que entenderlo, porque ahorita alimentos, medicinas que se están comprando a 6.30, si tú vas a una unificación cambiaria y pones el dólar, por ejemplo, a 50, por decir un número, eso va a significar que hay un conjunto de productos que hoy en día no se consiguen, pero que van a tener un salto de precio. Tienes que buscar unas políticas compensatorias para segmentos vulnerables para compensarlos por lo que sería el impacto inflacionario inicial de ese salto de precio. Eso requiere una política social muy activa al inicio para compensar por eso. Pero eso inmediatamente va a liberar la posibilidad de que alguien que hoy en día no está produciendo, porque no vale la pena, por ejemplo, producir caña de azúcar, no se está sembrando.
¿Por qué? Porque el precio del productor no cubre los costos de nada, de absolutamente nada. O sea, ni siquiera de cortar la caña y transportarla. Es preferible dejar la caña ahí. Ahora, y clave, tú tienes que soltar ciertos precios y eso va a tener unas consecuencias. Y clave para el desmontaje de ese control de cambio y esa unificación es lo que tú hagas antes, el pre-desmontaje, el conjunto de políticas que tú lleves a cabo para que generes un conjunto de credibilidad, que tengas políticas coherentes y que podamos ir a la unificación. No puedes hacer, bueno, por lo menos es lo que yo pienso, el desmontaje del control de cambio de una terapia de shock. Mañana en la mañana desmontamos el control de cambio y listo, no. Mi opinión es ir gradualmente, ir hacia un tipo de cambio dual y luego ir a la unificación. Y eso lo puedes hacer muy rápidamente, en cuestión de meses, puedes llegar a eso. Pero lo importante es generar credibilidad para que los agentes económicos crean en ti y no salgan en masa a comprar. No, y cuando hablamos de unificación, me imagino que estamos hablando de la unificación de los tipos de cambio oficial. Claro, que tenemos 4, tenemos 3 oficiales y uno... Tú tienes que, de alguna forma, dejar espacio para que haya unas transacciones en un mercado que se vaya notando la transparencia, dotar de transparencia un mercado libre y unificar el oficial, ir viendo todas esas importaciones públicas, que la mitad de las importaciones en Venezuela son importaciones públicas. Sí, sí. Son importaciones que no sabemos qué se está importando, o sea, si llega, no llega, esos son negocios total, ahí es donde está la mayor oscuridad y esos son miles y millones de dólares que están ahí en importaciones públicas. Entonces hay que, digamos, hacer todas esas cosas, ir viendo cuáles son los recursos que tienen para poder suavizar el impacto de lo que sería. Ahora, José, un poquito para el tema económico, explicarlo desde el punto de vista de la nueva Asamblea Nacional. Yo quería, sobre el tema del control de cambio, el gobierno lo dijo clarito, que el control de cambio es una medida política, de control político. O sea, eso está dicho, por ello se pusieron en evidencia que el control de cambio, detrás del control de cambio no hay un tema de garantizarle la economía a los venezolanos, sino un tema de control político, dicho que lo han utilizado es para eso. Nadie en Venezuela sabe qué se importa a dólar a 6.30. El control de cambio ha sido probablemente el antro de corrupción más grande que ha habido en este país en los últimos años. No, es igual que el grupo acá. O sea, bueno, probablemente. Nunca se ha abierto una investigación para determinar las responsabilidades, para saber a dónde han ido a parar esos dólares que han sido asignados a través de ese antro de corrupción. O sea, lo que yo le quiero decir es que con el control de cambio, sin duda alguna, hay que tomar correctivos. Yo creo que si aquí quitan el control de cambio, al día siguiente se agotan las reservas internacionales porque nadie confía en este gobierno. Porque ni el venezolano en la calle confía en este gobierno, el inversionista extranjero menos confía en este gobierno, y el que tiene inversiones en Venezuela, que no las ha podido, su ingreso no lo ha podido, caso de empresas extranjeras que están en el país, que tienen represado sus recursos para su casa matriz, la tienen represado porque hay un control de cambio, el gobierno no le asigna las divisas y no ha podido tener su flujo de caja que debería ser normal en cualquier país. Al día siguiente, si usted quita el control de cambio, van a ir a comprar los dólares y se acaban las reservas internacionales. Ahora, lo cierto es, José, y ahí yo te pedía, porque yo creo que expliques el rol de la próxima Asamblea Nacional, que tiene que ver con temas como como la unificación cambiaria, como cuál es el plan que se lleva a la Asamblea Nacional desde el punto de vista de la economía. Tú hablabas hoy de la presentación del presupuesto, que fueron a presentar un libro hoy de puras hojas en blanco. Son las 7:20 de la noche. No sé si el señor Nicolás Maduro ha salido a darle la cara a los venezolanos para explicar. Desde ayer está diciendo que él va a anunciar algunas acciones en materia económica, algunas medidas. El día de ayer pasó el día de ayer y no dijo nada. Va a dar las 7:20 de la noche. Ya le pedí que chequearan, por favor, a ver si ha habido algunas, porque Ricardo dice que el paciente está en terapia intensiva, pero pareciera para el gobierno que el paciente está en la casa y está sentado, y para ellos, para el gobierno, y lo que tiene es un dolor de muela. Yo creo que el paciente también está en terapia intensiva. Venezuela tiene en este momento una situación económica explosiva. Esto es una bomba
Nuestro país es una bomba que puede explotar y nosotros no queremos que explote. Esto yo lo he hablado muchas veces con José, porque José es candidato además a la Asamblea Nacional por Caracas y nosotros no queremos que explote esa bomba. Ahora, ¿qué se puede hacer, José, en la Asamblea Nacional? Yo te he hablado de lo del presupuesto. El presupuesto general del país lo aprueba la Asamblea Nacional. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional? Bueno, nosotros hemos definido una agenda legislativa contentiva de un conjunto de puntos que tienen que ver con el tema social principalmente. Está el tema salarial. Yo sé que con una ley no protegemos al salario, pero necesitamos buscar un mecanismo que le dé al trabajador algo, ¿vale? Porque es que el trabajador es la víctima de esta inflación tan despiadada. Entonces, hablamos de una ley de protección al salario, a la pensión y la jubilación. Hay un tema aquí que hay 13 millones de trabajadores activos y 4 millones de jubilados y pensionados que prácticamente no tienen quien hable por ellos. Y la Asamblea va a ser un espacio para eso. Luego está una ley que nosotros presentamos, un proyecto que nosotros discutimos mucho cuando la campaña electoral de 2012, es la ley de fomento a la producción nacional. No se trata de que el Estado vaya a crear empresas, porque ya tienen bastante y esas empresas están quebradas, sino de fomentar la producción nacional con mecanismos modernos, creando incentivos al productor, facilitando la instalación de nuevas empresas, simplificando los trámites, facilitando la realización de los negocios, capacitando la mano de obra, porque parte del problema del desabastecimiento en el país tiene que ver con la insuficiencia de producción, en particular de alimentos. Este es el segundo proyecto que nosotros estamos considerando. Hay otro que tiene que ver con un tema que para mí es sensible, que es la de la corrupción. Aquí unos caballeros se robaron un montón de millones y nosotros estamos proponiendo una ley de repartición de capitales para tratar de no solamente recuperar lo que se robaron, sino de señalizarle al país que los funcionarios públicos deben manejar los recursos con transparencia y que el que vaya a robar sepa que hay una ley que lo va a agarrar, lo va a buscar, lo va a perseguir, lo va a impulsar para hacer justicia, porque los fondos públicos no son para robarse, se llama ley de repartición de capitales. Y hay una ley, Enrique, que yo he venido sugiriendo, que es la ley de adjudicación de la propiedad a los hoy adjudicatarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Nosotros hemos hecho una averiguación acerca de esto. Y a la gente que está en la Misión Vivienda Venezuela, que son venezolanos, tanto gente de los sectores muy populares, le dan un cartoncito que dice que le adjudicaron la vivienda, pero no le dan la propiedad. Entonces, eso es un problema muy serio, porque la vivienda es tal vez el activo más fundamental que tiene la persona o la familia, entonces no la pueden vender, no la pueden enajenar. Si tienen que mudarse, no, se la tendrá que poner en el hombro y llevársela, porque no la pueden ni siquiera vender, la vivienda, enajenarla, no pueden grabarla, no pueden darle hipoteca. Entonces nosotros pensamos que esos títulos de propiedad deben ser conferidos a la persona de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y hoy es una noticia que ha pasado desapercibida, que es que los beneficiarios de la misión transporte tampoco pueden vender los carros. Los carros no son de ellos prácticamente. Entonces nosotros pensamos que esos derechos tienen que ser restituidos. Y una agenda social que tiene que ver con un tema que es el tema de las pensiones, que yo creo que en algún momento va a tener que abordarse en este país, porque ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Saca un listado de los pensionados. Y entonces pareciera que las pensiones las da el gobierno. No, señor. La pensión no la da el gobierno, la pensión se la da usted mismo cuando usted cotiza su 7% del salario y el patrón pone 14%, esos son 21% que usted ahorra durante 750 semanas y cuando usted cumple su cotización, usted hace el derecho. Esos son los temas sociales que nosotros estamos pensando llevar a esta Asamblea Nacional, entre otros. Ajá. Una pregunta que le hago, ¿hay posibilidades de otro DACAzo en Venezuela? ¿Me hace a mí? Yo quiero decir algo sobre eso. ¿Por qué quiero decir algo sobre eso? Porque tenemos información a través de nuestros técnicos en materia agroalimentaria que el gobierno está almacenando más de 100.000 toneladas de alimentos y materias primas en silos, puertos, aeropuertos y demás facilidades del gobierno para las 2 últimas semanas de la campaña electoral, es decir, entre el 13 de noviembre y el 6
de diciembre, inundar el mercado. O sea, el gobierno tiene acaparada la comida. El gobierno es el acaparador de la comida. Tiene acaparada la comida De la de comida. Y está haciendo un acto que yo creo que, mira, ninguno de los gobiernos anteriores, desde el mejor hasta el peor, logra hacer. Que jugar con el hambre de una persona que se levanta a las 4 de la mañana, es una cola, y están esperando que su pollo, su carne, su aceite, y el gobierno está jugando con eso de manera muy peligrosa. Es importante advertirle al venezolano que no se vaya a dejar confundir con esta política, que es una política absolutamente irresponsable de estar acaparando alimentos para soltarlo en las dos últimas campañas, en las últimas semanas de la campaña electoral. Otra pregunta que yo le hago, además de lo del acaso. ¿Qué pasa en términos, ustedes que manejan las cifras, si el gobierno le mete la mano a empresas polares, en términos de la producción de alimentos? No sé si ustedes conocen, manejan las cifras, pero yo quisiera que ustedes las compartieran. Porque esto pareciera que para algunos voceros del gobierno lo ven como un chiste. A mí me parece sumamente grave que el gobierno en la situación actual pretenda seguir atacando a la poca empresa privada que queda todavía funcionando en el país, y en este caso estamos hablando de una de las empresas en lo que respecta a la producción de alimentos más importante que hay en Venezuela. Entonces, si usted maneja las cifras, quisiera un poquito preguntar ahí. Sí, quizás antes de darle la palabra a Luis, yo creo que uno de los grandes consensos que existe en Venezuela, dentro de todas las diferencias que lamentablemente todavía tenemos entre nosotros, es alrededor de la idea de que lo que el gobierno le ha puesto la mano en materia de producción lo ha dañado. Atila, O sea, yo creo que nadie ve con buenos ojos el hecho de que el gobierno tome cualquier empresa, sea siderúrgica, sea cementera, sea de acería, lo que fuese, y menos de alimentos, porque, y eso ha sido explicado muchas veces, realmente Alimentos Polar no es un monopolio en ninguna de las áreas que tiene. El que más tiene, desde el punto de vista de capacidad de producción, en los distintos rubros básicos, le hace arroz, café, harina pan o harina precocida, digámoslo así para no irnos al nombre que se ha convertido en un genérico, es precisamente el gobierno que ha ido tomando otras plantas, pero no producen. Entonces es curioso que lo que tú consigues, cuando consigues harina precocida o cuando consigues algunos de estos productos, es uno de la empresa privada, y los de las marcas públicas que fueron anteriormente marcas privadas no consiguen, y que la forma de resolver el problema de la falta de café es traer café de afuera y no las empresas que ellos expropiaron, porque controlan creo que 80 y pico % del mercado nacional de café. Entonces yo creo que, digamos, la persecución a título personal de Lorenzo Mendoza es una forma de atacar al dueño de la empresa y no a la empresa, porque saben que eso sería tremendamente impopular a pocos días de las elecciones, atacar directamente a Polar y tratar de expropiar Polar. Creo que eso está más que estudiado. Cuando ven los estudios de opinión, etcétera, dicen que eso sería mal recibido electoralmente. Entonces, no lo hacen no porque no crean en eso, sino porque no lo ven como una buena estrategia política. Mira, yo creo que lo que dice Ricardo es tan así que cuando uno revisa a qué le metió mano el gobierno, a las cementeras. Venezuela pasó de exportador de cemento a importador de cemento, y hoy hay escasez de cemento en Venezuela. Las cafeteras, las azucareras, todo lo que le mete la mano el gobierno automáticamente lo destruye. Es que mira, es tan así que hasta PDVSA, Venezuela producía 3.500.000 barriles en el 98, hoy no llegamos a 2.800.000. Hace 3-4 años producíamos cerca de 3 millones. O sea, Venezuela, en términos, cada vez que el gobierno quiere producir algo como el cangrejo, va para atrás. Meterle la mano a Polar, mira, hay encuestas que hablan de que Polar tiene un nivel de aceptación de 85-90%. Entonces, es como dice Ricardo, yo creo que ellos tienen una obsesión por meterle la mano a Polar, y el problema es que saben que meterle la mano a Polar o hacerse de Polar automáticamente es sinónimo de hambre, es sinónimo de que los problemas se multiplicarían. Entonces, por eso es que han estado, y además, en esta situación electoral, complicaría muchísimo más el problema de ellos de cara al 6 de diciembre, que de verdad lo tienen bastante mal. Ajá, José. Aquí, si tú fueras ministro de la Economía, ¿cuál fuera la primera medida que tomaras?
Estaba aspirando a ser diputado, como si fuera ministro de la economía. Si tú tuvieras el señor Nicolás Maduro, está en este momento echando el cuento de su viaje por el Caribe, de su crucero por el Caribe, que al final, ¿qué le deja a Venezuela ese viaje al Caribe? Nada, como muchos de los otros viajes que han hecho, no significa, hay otros que van a pedir dinero y son siempre, como dice, esos contratos con letra chiquita para que los venezolanos no sepamos en qué condiciones lo firman, lo que es el endeudamiento de la República, pero él está ahora, entiendo, hablando de su viaje por el Caribe y no sabemos, parece que está de paso por Venezuela, no sabemos si va finalmente a anunciar algunas acciones económicas. Ahora, la gente en la calle lo que quiere saber es cómo se resuelven los problemas, pero hacerlo tangible. El problema que tienen muchas veces los economistas, con el debido respeto a los economistas, que los economistas se ponen a veces a hablar tan rebuscado que el ciudadano en la calle no entiende qué es lo que, cómo se traduce eso en la papa, cómo se traduce eso en la mejora del ingreso, que la gente tenga su dinero en el bolsillo para comprar todo lo que necesita. Si el tema es el cómo, qué es lo que hay que hacer, nosotros hemos insistido mucho en el tema de las propuestas, porque tú lo sabes, José, lo sabe también Ricardo y Luis, más como observadores, como venezolanos, me refiero al caso de José, porque José es candidato, pero que el gobierno lo que quiere hacerle creer a la gente es que si ellos no están en el país viene el caos. Ellos son el caos. Venezuela está en caos. A Venezuela hay que sacarla del caos. Venezuela está en este momento, como yo decía antes, una bomba que puede explotar. Porque bueno, en estos días todas estas cosas de conflictividad social, lo más grave no solamente es lo que ocurre desde el punto de vista de la conflictividad social, sino es el gobierno pretender ponerle una etiqueta partidista. No, esa es la gente que está cansada, agotada, ya el venezolano está agotado y el venezolano quiere obviamente canalizar eso a través de un proceso electoral que tenemos, que es el 6 de diciembre. Así lo veo yo, de que el venezolano quiere que esa sea como la válvula de escape. Ahora, la pregunta mía, José, si tú fueras, y se la hago a los tres, si usted fuera en lenguaje sencillo, clarito, para que la gente que nos está viendo ahí en el Periscope, yo no logro ver de aquí los comentarios en el Periscope, porque muchos de los comentarios nos llegan por el Periscope y no por el Twitter. El Facebook, no sé si se apagó, Cristina, se apagó el teléfono, cayó en pausa, que de aquí no lo veo. El teléfono del Facebook, la transmisión en Facebook que estamos haciendo. Y nosotros, el tema es, si tú fueras, hay que volverlo a poner. Vas a tener que traerme, o si no, un momentico el teléfono, porque ahí, espérate, ya lo paraste y entonces tienes que volverlo a conectar. El tema es que ¿qué harías tú, qué harían los tres como ministro de Economía? ¿Qué haría usted mañana? Es ministro de Economía. ¿Qué haría usted, José Guerra? ¿Usted qué hace? Ah, bueno, usted es el ministro de la Economía. Yo quiero esperar, yo me voy a sentar a que el ministro José Guerra o el ministro Ricardo Villamil o el ministro Luis Olivero, vamos a ver el ministro de la Economía, ¿qué va a hacer con la economía venezolana? Sí. Bueno, lo primero que yo haría es decir, señores, a partir de este momento en Venezuela no hay una expropiación más por motivos políticos. Y el Estado venezolano se va a encargar de proteger a la gente que trabaja, a la gente que invierte, para que invierte y trabaje. Segundo, yo creo que la segunda medida fundamental que hay que hacer aquí es en materia petrolera. Hoy, como está el sector petrolero, es inviable. La PDVSA está destruida, demolida. Hay que ir a hacer una nueva política petrolera, de fomentar la producción de petróleo en Venezuela, y eso hay que darle espacio a que los venezolanos puedan participar en el negocio petrolero, porque ese negocio petrolero, manteniendo la propiedad estatal de los yacimientos y de PDVSA, pero no puede ser que el negocio petrolero sea un negocio más que el capital extranjero. Entonces los venezolanos van a invertir a Colombia en petróleo, van a invertir ahora en Perú y van a invertir en otras partes porque aquí se les cerró el espacio. Tercero, como aclaramos,
Hay que fomentar la producción nacional, lo hecho en Venezuela, para que tengamos alimentos suficientes y creemos empleo en el país. Y en quinto lugar, yo creo que hay que hacer un plan de infraestructura, porque de verdad, el drama de los servicios públicos es terrible. No sé si tú por allá por Miranda, pero por ejemplo en el Valle, en Coche, en Santa Rosalía, yo soy candidato, el problema es el agua, mi hermano. El agua, no hay agua ahorita. En los sectores altos del Valle, de Coche, Santa Rosalía, tienen 15 días en algunos sectores sin una gota de agua. Hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en vialidad, hay que invertir en los hospitales, hay que invertir en las escuelas. Y luego un poco lo que explicaba Ricardo Villamil, las medidas ya, de modificación cambiaria, cómo hacer la modificación cambiaria, qué es lo que hay que hacer para que los tipos de cambio converjan, el problema fiscal. Tenemos un problema de un macroestado. Este estado que tenemos hoy acá no es financiable, ni con el petróleo al 100. Y tenemos que hacer una reflexión acerca de esto. Entonces, ¿qué tipo de estado es el que tenemos? Si un estado empresario o un estado social. Entre un estado que va a invertir en fábrica, que va a perder plata, como también se explicó aquí, en un conjunto de empresas quebradas, y un estado que le va a meter dinero a las universidades, dinero a la educación, dinero en infraestructura, que para mí es el estado social. Yo prefiero el estado social antes del estado empresario. ¿Por qué? Porque las empresas las pueden en el sector privado. Y entonces el Estado tiene una gran responsabilidad en lo social, que es lo que yo creo que es la deuda que se tiene con este pueblo, en lo social. Porque no sé si ustedes sabían, ahora tenemos hoy, en el año 2015, más pobreza que en el año 1998. Vamos al 70%. Estamos superando. Sí. Mira, Ricardo. No, si quieres darle. Yo hablo de unas 4 o 5, obviamente estoy de acuerdo con las cosas que dice José. Yo empezaría por el tema institucional. Hay que fortalecer las instituciones de independencia del Banco Central. No es posible que el Banco Central esté haciendo las cosas que está haciendo. Hay que hablarle a la gente y hablarle claramente con la verdad. Ricardo habló de que tenemos un país que está en crisis, un país que está en terapia intensiva, un país que está enfermo. Bueno, el enfermo hay que hablarle con la verdad. Hay que decirle a la gente la verdad, hay que decirle a la gente lo que está ocurriendo en materia económica en Venezuela y hay que decirle que hay que tomar medidas. Esas medidas van a venir con un componente social, obviamente, con política social, pero hay que tomar medidas. El desmontaje de los controles es algo que es necesario y que va a crear incentivos tanto para la producción nacional como para que vuelvan a venir capitales a Venezuela. Como bien decía Enrique, como también dijo Ricardo, aquí en Venezuela nadie va a venir a poner $1 si hay un control de cambio que no te permite repartir dividendos, si hay un control de cambio que no te permite hacer las inversiones que tienes que hacer. Instituciones, desmontaje de los controles, el tema de PDVSA. ¿Qué está pasando en PDVSA? En el año 98 nos vendieron la idea de que PDVSA era una caja negra. Hoy en el 2015 PDVSA es una piedra, no se sabe qué está ocurriendo en PDVSA, no hay cifras de PDVSA. Hay que hacer una auditoría de emergencia de lo que está ocurriendo en PDVSA y aumentar la producción petrolera de Venezuela. Eso hay que hacerlo, se cuenta con los socios, hay que revisar un conjunto de cosas, hay que revisar los convenios energéticos. ¿Cómo es posible que sigamos mandando 200.000 barriles a países del Caribe y esa gente nos esté pagando a 50%, una parte nos las pagan en efectivo o alguna parte nos las pagan en pantalones, en arroz, en un conjunto de cosas? Eso hay que revisarlo. Crear, como bien decía José, incentivos para la producción nacional, la revisión de las empresas públicas. A Nicolás Maduro se le salió un día que tienen 850 empresas. Bueno, ¿qué están haciendo esas 850 empresas? ¿Qué está pasando con la CBG? ¿Cómo es posible que Nicolás Maduro haga una cadena de radio y televisión en un sitio que tenía 6 meses parado? O sea, ¿qué está pasando en la CBG? Eso hay que revisarlo. Hay que crear una comisión de que revise qué es lo que está ocurriendo en esas empresas. Y yo creo que eso sería a grandes rasgos lo que yo le recomendaría, como si tuviera alguna posibilidad de hacer recomendaciones. Sí, sí, yo enfatizaría la idea de repartirnos la tarea. Yo creo que los problemas de Venezuela son tan grandes y que el Estado tan débil como es Venezuela es grande pero es débil, no lo puede resolver y necesita el concurso de todo el que pueda, de los 30 millones de venezolanos que están aquí, de los que están afuera, para resolver esto. Y negarle los espacios al emprendimiento,
al sector privado, a la gente que tiene soluciones para sus cosas, de que la creatividad está en el ser humano y no está en el Estado, es un absurdo, especialmente con los problemas que tenemos. El Estado ha abandonado su papel natural, o sea, no es solamente que ha absorbido espacios como cementera o como empresas productoras de café o de azúcar o de mercado, de bodegas, etcétera, sino que lo más grave es que ha abandonado su posición. Es como un juego, el Chorestó se va a tratar de agarrar el rolling en primera base y ha dejado el Chorestó vacío. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Que la electricidad no llega, que el orden público, la justicia, que es un espacio natural del Estado, el Estado está distraído haciendo las cosas de producir café o tratando de hacer un tema que le toca al sector privado y descuida su rol natural. Al Estado hay que focalizarnos en las cosas que son inherentes al Estado: el orden público, la estabilidad económica, el respeto a los derechos de propiedad, el tema de las garantías a la educación. No necesariamente ser el gestor de la educación, nosotros podemos pensarlo después. Probablemente podamos incluso garantizar la educación, pero darle un espacio al sector privado, a las ONG en el tema educativo, en la gestión de la educación, pero garantizar igualdad de oportunidades en materia educativa, que todos los venezolanos tengan acceso a bienes fundamentales en la comunidad donde viven: agua potable, sabemos la crisis de agua que hay, la violencia. O sea, la vida en Venezuela es un drama fundamentalmente por los bienes públicos. Ahorita estamos viviendo un tema de escasez de bienes privados, pero el drama de la pobreza y el drama de Venezuela en realidad es un drama fundamentalmente de bienes públicos. O sea, basta ir a una cárcel, pero no puede controlar ni siquiera la seguridad de una cárcel, mucho menos la va a poder con un espacio cerrado, donde mandan los pranes, y mucho menos lo va a poder controlar. Entonces el Estado tiene que dedicar a lo que naturalmente le compete y dar espacio para que el emprendimiento, para que la creatividad del venezolano ocupe el espacio que el Estado ha tratado de absorber muy torpemente. Mira, José, tú tienes tu teléfono ahí, yo te invitaría a que revisaras por tu dirección los mentions, nos quedan unos minuticos. A ver, ahí estamos viendo lo que llega por el hashtag Pregunta Capriles. Ajá, sube por ahí. Bienvenidos como siempre todos los que quieran opinar por este espacio. ¿Por qué, una pregunta, José, por qué el Banco Central no da la inflación? Bueno, ahí hay una situación que es la siguiente. Pero así, sí, claro, muy raspado. no la da por una razón muy sencilla. No quieren evidenciar la magnitud de la crisis que hoy sufre la economía venezolana. Las cifras que están saliendo, que llegan pues, extraoficialmente u oficiosamente, hablan de una inflación que va rumbo al 200% y una caída de la economía de prácticamente 8 o 9%, con lo cual vamos a tener el peor resultado de cualquier economía del mundo en muchos años. Hoy, Venezuela está casi peor, está casi como Siria, más o menos. Sí, más o menos, que la solución es botar el termómetro. Sí, la solución es exacta. Entonces lo que hicieron fue romper el termómetro para no evidenciar que el paciente tiene una gran enfermedad, que es una crisis económica. Eso es no quieren evidenciar la crisis, ahora es una irresponsabilidad grande, porque están desconociendo un derecho constitucional, que es el derecho a la información, que está en la Constitución. Mira, el señor está preguntando, ¿será que Maduro algún día dará los índices de inflación? Bueno, fue tan caradura, Maduro, que habló de 80% de inflación a mes de septiembre, ¿eh? Increíblemente, ¿no? 80%. Y ahí lo grave es no solamente que le están mintiendo descaradamente al país, porque el 80% no es la inflación, es la ligereza con la que habla un número tan grave, como 80% de inflación, que así todo, si de verdad fuera 80%, nos colocaría no solamente de primero a nivel mundial, sino doblaríamos al que estaba de segundo, que es Ucrania. Bueno, la ligereza con la que maneja, aparte de la manera tan fácil con la que le miente al país, hablando de inflación. Mire, yo quisiera ahorita ver un momentico lo del Periscope, a ver si tú puedes entrar por ahí para ver algunas preguntas del Periscope, pero yo les digo a ustedes, como economistas, yo creo que hay que agarrar. El país tiene, lo primero hay que reconocer que hay una emergencia económica en Venezuela. Eso es lo primero, reconocer el problema. ¿El país está o no está en emergencia? Para mí sí está en emergencia. El país está en emergencia económica, en primer lugar. Segundo, agarraría el ingreso petrolero y empezaría ese ingreso petrolero
a desmontar el modelo de la importación por el modelo de la producción. Agarraría esos dólares, llamaría a la empresa privada que está en Venezuela, la que todavía queda: señor, ¿cuántos divisas, qué repuesto necesita usted para su industria? Este repuesto, que tienen meses esperando que llegue el repuesto porque no le dan las divisas. Aquí tiene el repuesto, ponga a producir. Agarraría todas las empresas expropiadas, llamaría a sus trabajadores, llamaría a sus antiguos propietarios, en el caso de esas empresas que han sido pagadas, llamaría a los trabajadores, haría accionistas a los trabajadores y los invitaría a poner la empresa del Estado a producir, a generar dividendos, a que realmente produzca. Agarraría el petróleo que es del Estado, lo agarraría para empezar a diversificar nuestra economía y empezar, una palabra que yo creo que es clave para la recuperación económica de nuestro país, que es la palabra confianza. Sería, siendo Estado, respetar el Estado de Derecho, respetar las leyes, dejar de amenazar a la gente, dejar de amenazar al sector privado. El sector privado en Venezuela puede producir 5 veces más que con el mismo monto que se destina a la importación. José, si tú estás el día de mañana en la Asamblea Nacional, que todos esperamos que sea así, tienen que meterle la lupa y el ojo a las importaciones de alimentos, porque detrás de las importaciones de alimentos hay un gran guiso. Por eso siguen importando alimentos, porque crearon empresas que son de un grupito que está dentro del gobierno, que son las intermediarias en las importaciones que vienen de otros países, porque la importación viene a través de empresas, y esas empresas hay que averiguar, y ahí es donde el país va a empezar a conocer la verdad, quiénes son los propietarios, quiénes están detrás de la importación de alimentos. En estos días salía por las redes, había información de un venezolano vinculado a este gobierno que compró el apartamento más caro allá en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, allá en los Estados Unidos. Una persona vinculada a este gobierno. ¿Cuántos están vinculados a este gobierno que han hecho cuantiosos recursos a través del control de cambio? ¿Qué es lo que pasa detrás del control de cambio? La corrupción. La política, el tema del control de cambio hay que meterle, y eso lo puede hacer la Asamblea Nacional. Eso tiene que hacerlo la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que meterle la Contraloría al control de cambio, así tal cual como suena. Tienen que empezar a desmontar la corrupción que hay en este país, porque detrás de la corrupción ahí se ha ido, son millones de dólares que se ha tragado la corrupción. Tú hablabas de una ley de repatriación de capitales. Bueno, hay que buscar mecanismos legales, pero también hay que ir a lo efectivo, a lo que permita que esto se traduzca en beneficio para los trabajadores, en beneficio para los venezolanos. Yo creo que aquí pasa en primer lugar por reconocer que el país está en una situación de emergencia. O sea, como dicen, aquí hay que traer los bomberos para apagar el fuego, porque el país está incendiando su economía. Y ahí, bueno, Nicolás Maduro que está, ya no sé si está hablando si pueden chequear ahí a ver si está hablando de algo que tenga que ver con la economía. Porque ese es el problema. Llegamos a diciembre, José, tú y yo trabajamos en este tema especialmente para el mes de julio, y no pasó nada. Y la inflación sigue aumentando, la escasez sigue, podrán agarrar los contenedores, guardarlos allá en Puerto Cabello, esconder la comida, José, pero a lo que saquen ustedes lo saben, Luis y Ricardo, aquí cualquier venezolano que le dicen, mírale allá en el abasto de la esquina, allá llegó el jabón, y mira, ajá, ¿cuánto puedo llevar? No, te puede llevar 2, y si le dicen que después lleva 5, mira, pide prestado para llevarse 5, porque no sabe si lo va a conseguir mañana, porque no hay confianza en el gobierno, no hay confianza en el modelo. Entonces es clave, y yo no sé si ustedes quieren responder otra pregunta, sino para despedir, es clave que el triunfo de la Asamblea Nacional obligue, José, a un cambio de rumbo. Hay que convertir la victoria en la Asamblea Nacional en que eso signifique un cambio de rumbo de Venezuela. No es solamente tener el poder legislativo, sino es el poder más importante que esté al servicio de los venezolanos, y que esto signifique un cambio de rumbo de Venezuela. Ir a la Asamblea Nacional
con un plan de acciones en materia económica para recuperar el poder adquisitivo del venezolano y para empezar a meterle el pecho al tema de la pobreza. Ahí sale uno de estos ministros ayer con una cifra falsa, que si diciendo cuánto ha bajado la pobreza, cuánto ha bajado la pobreza extrema en el país, pura falsedad. Ustedes lo saben, por eso yo quería que los economistas que manejan las cifras, Ricardo en estos días me estuvo mostrando una presentación donde hablaba del drama, Ricardo, no hemos hablado de eso hoy, Luis, de los compromisos que tenemos con la deuda externa el próximo año. La situación del próximo año pinta complejísima, porque tenemos, bueno, ya se pagaron los 6.000 y pico. Nos faltan 4.500 millones entre octubre y noviembre. Y la reserva está en el nivel más bajo Pero del tú, 2003. tú, Enrique, ¿tú te recuerdas que en julio advertimos nosotros el problema de la deuda? Por eso, pero ¿qué ha pasado con lo de la deuda? Nada. Pero ya se pagó. No, se está El pagando. 28 de octubre es el primer pago y después en los primeros días. Y se va a pagar. ¿Y hay el dinero para pagarlo? Lo hay, sacrificando las importaciones y sometiendo al pueblo a una astringencia. Y vendiendo activos. Ajá. ¿Y cuántos son los compromisos? ¿Cuántos son los compromisos para el año que viene? 10,4 billones, o sea, 10.400 millones de dólares para el año que viene. No eran 20.000 días. No, eso incluyendo la interna. Sí. Externa, que para mí es la más Externa al servicio de deuda son Dos. PDVSA y es un poquito más, son como 200. Sin meter los chinos, que son 5. Entonces ya ahí tenés 17.000 millones de dólares, pero... 17.000 millones de dólares. un Y momentico. tiene 15.000 en reserva. Ajá, 17.000 millones de dólares, Ricardo, ya vamos a un poquito para ir terminando con esto. El año que viene, ¿cuántos son los compromisos externos? O sea, ¿cuánto tiene que sacar Venezuela de su bolsillo en dólares para pagar En servicios de obligaciones? En bonos internacionales tenemos alrededor de 12.000 millones de dólares en servicio de esa deuda. Ahora, esos son bonos. Hay una deuda, como tú dices, muy oscura, que es la deuda que se está asumiendo con China. No sabemos los términos ni las condiciones, ni si esa deuda se va a hacer efectiva, cuánto hay que pagar en una de las tareas de la Asamblea Nacional es efectivamente ponerle la lupa a eso. Porque yo creo que una de las grandes cosas que envuelve a esta gestión de gobierno es el tema del ocultamiento de la información. Esto que decimos en materia económica es sistémico a otras cosas también. Por ejemplo, cuando tú hablas con la gente que es experta en materia de salud, mortalidad materna, enfermedades tropicales, enfermedades endémicas, lo que te dice es que el gobierno ha dejado de publicar cifras. Entonces no sabemos cuántas personas están sufriendo de tal enfermedad o tal otra, tal cosa, o si la cifra de mortalidad materna subió o no subió, simplemente tapamos las cifras. ¿Okay? Y no sabemos si eso está funcionando bien o no. En educación no queremos hacer, por ejemplo, los exámenes que están haciendo el resto del mundo y que están haciendo en Miranda, por ejemplo, que es la prueba PISA para saber si los estudiantes están aprendiendo. Entonces es preferible no saber si el estudiante está aprendiendo, porque eso probablemente nos ponga un termómetro que no queremos ver después cuál es la temperatura. Yo creo que uno de los grandes cambios que tiene que haber y que va más allá del tema económico, incluye obviamente el tema económico, es el tema de empezar a decirnos la verdad de dónde estamos. Y volviendo al ejemplo, yo creo que toda persona que va a un médico, él no quiere que le digan mentiras, él quiere que le digan la verdad, que se lo digan humanamente, que le ofrezcan alternativas, pero él tampoco quiere que le digan mentiras, que él está chévere, que tome esta pastillita y que le den una cosa que no funciona. Eso no es lo que él va a buscar un tratamiento humano, digno, pero que le digan la verdad. Yo creo que una de las grandes tareas que nosotros tenemos es, después de un régimen como que estos regímenes se caracterizan por eso, por ocultar la verdad. Así fue la Unión Soviética, decía que todos los años estábamos mejor y mejor. Cuba también, la zafra de los 10 millones y ya viene el paraíso, está a la vuelta de la esquina y todo termina desmoronándose. Y a la principal víctima, obviamente, es la población y especialmente la que creyó en un proceso como ese. Entonces yo creo que nos toca una gran responsabilidad, los médicos de la economía, los médicos de la salud, los médicos de la educación, los médicos de todo, es enfrentar esto con la responsabilidad de decirle la verdad humanamente y presentar un proyecto de solución que la gente participe, pero donde esté la verdad por delante. Luis.
No, mira, yo comparto lo que dice Ricardo y lo insisto, hay que decirle la verdad a la gente, hay que sentarse y que la gente entienda lo que pasó. Y también hay que decirle a la gente que Venezuela tuvo el boom petrolero más grande de su historia y hoy estamos atravesando una crisis como nunca en nuestra historia. O sea, ¿dónde están los reales? Yo espero que desde la Asamblea hagan presión sobre eso, que se persiga a la gente dónde están los reales, qué pasó con la bonanza petrolera. No hay ningún país OPEP que esté atravesando por los problemas que tiene Venezuela. No hay ningún país de la región, Colombia, Bolivia, Ecuador, que esté atravesando por esta crisis. En Venezuela no se publica, como está hablando Ricardo, el tema de pobreza. El ministro dice unas cifras de pobreza, pero tú vas al INE y no publican desde diciembre la cifra de pobreza. Entonces, si es verdad lo que dice el ministro, ¿por qué no publican la cifra de pobreza? Entonces, mira, estamos en una situación muy delicada, una situación que antes de mejorar va a empeorar. Yo estoy convencido que el 6 de diciembre puede ser un punto de inflexión y va a ser un punto de inflexión, tanto desde el punto de vista político como económico en Venezuela. Pero insisto, hay que decirle a la gente la verdad, hay que ponerle a la gente sobre lo que está ocurriendo en materia económica en Venezuela. José, para terminar, aquí te preguntan, estoy viendo el último tweet que llega, su opinión sobre un pronunciamiento de la Academia de Ciencias Económicas. Es verdad, hoy la Academia de Ciencias Económicas publicó un comunicado muy bien elaborado, donde describe de manera muy objetiva la realidad económica y social de Venezuela, habla del tema del endeudamiento, habla del tema de la pobreza, pero sobre todo habla de la inviabilidad de un modelo económico que fracasó. Esto fracasó, esto se agotó, esto no da para más y hay que cambiarlo en consecuencia. De manera que el tema, muy bueno el documento de la Academia, felicitando, me uno a la felicitación a estos integrantes de la Academia que hicieron un buen trabajo. Pero yo quisiera finalizar por lo menos la parte mía con lo siguiente. Quisiera retomar lo que tú dijiste, Enrique. Yo creo que la propuesta de declarar el país de emergencia es válida, porque eso nos va a obligar a presentarle la propuesta al país para solucionar esa crisis, esa emergencia. Yo creo que hay que tomar el tema, porque es de verdad, la emergencia es el colapso de los servicios públicos, el colapso de la alimentación. Miren, mis amigos, yo lo que estoy viendo es hambre en la calle. Hambre, compañeros, hambre, gente que está comiendo pero no se está alimentando. Porque tú puedes comer pan y puedes comer pan con mantequilla, pero no estás alimentándote bien, hermano. Entonces, hay un problema serio de alimentación. Y eso tiene que ver con la declaración de emergencia de la económica del país para obligarnos a presentar el país un conjunto de propuestas para salir de emergencia, tal como se ha planteado acá. Una pregunta aquí para terminar. ¿Cuánto es el costo para producir un barril de petróleo del país, Luis? Lo último que publicó PDVSA este año era $18. $18. Bueno, la gran propuesta, todavía los que están aquí conectados, tenemos casi una hora, la gran propuesta, entiendo yo hasta esta hora, casi las 8 de la noche de Maduro, es una reunión de la OPEP, porque él dice que las inversiones, para que se mantengan las inversiones en el mundo, el precio del barril de petróleo tiene que ser $80. O sea, ahora van un pasito para adelante, un pasito para atrás. Unos días nos dicen que el petróleo puede llegar a cero y que aquí no pasa nada, porque eso es lo que han dicho. Sí, aquí dijeron que estábamos blindados, que aquí el petróleo podía llegar a cero y que aquí no pasaba nada. Ahora dicen que el petróleo tiene que ir a 80. El otro día decía que los venezolanos teníamos que hacer de tripas corazón. Mire, señores, aquí el problema son esos que le dicen a usted que un día le dicen una cosa y otro día le dicen otra, pero son mentirosos. El 6 de diciembre tenemos una oportunidad de ir cambiando a un grupo de mentirosos, para que tengamos gente en la Asamblea Nacional que vaya allá a trabajar y a decirle la verdad a usted, que vaya allá a recuperar nuestro país, para sacar a Venezuela de este caos en el que la ha metido este grupito. Eso es el 6 de diciembre, un paso para cambiar ese rumbo. No quiere decir que el país el 7 de diciembre resolvió sus problemas, no. Quiere decir que a partir del 5 de enero del año 2016, usted va a tener una Asamblea Nacional que no va a levantar, los diputados no van a levantar la mano para comprar aviones de guerra, por ejemplo, ni va a levantar la mano para que el país se le siga endeudando
en condiciones desfavorables para todos los venezolanos de hoy y los pequeñitos, porque están endeudando hasta las próximas generaciones. Para eso es importante una nueva Asamblea Nacional, además de todos los poderes. Ahora, este gobierno con un mandato el 6 de diciembre contundente a favor de un cambio, o corrige el rumbo o hay que cambiar el gobierno. Eso está en la Constitución. Pero como dicen, vamos paso por paso, hay que ir paso por paso. No podemos llegar a la meta, que es el cambio final de nuestra Venezuela, estabilizar el país, darle un cambio para que los venezolanos puedan progresar, si nosotros no entendemos que esto tiene que ir paso a paso para que el piso sea firme, para que los venezolanos podamos tener un cambio que nos dure, no un cambio que sea una cuestión efímera, de horas, sino un cambio de fondo, no solamente de forma. ¿Tú querías decir algo más, Ricardo? No. Bueno, Luis, si quería un comentario final, son las 8 de la noche. Yo quiero agradecerle a todas las personas que se conectaron. Ahí, de todas maneras, en las direcciones de ustedes deben estar preguntas si ustedes quieren interactuar después. En las direcciones de los tres, de Luis Olivero, Ricardo Villamil y José Guerra. Y José, candidato por el circuito del Valle. Coche y Santa Rosalía, que ha estado enfadado, ¿no? Bueno, espero contar con usted ya, compañero. Bueno, mucho gusto. Lástima que yo no voto por ti. Lástima que yo no voto por ti, sino voto en Miranda, como todo el mundo sabe, ¿no? Pero si no, con muchísimo gusto iría y votara por ti, porque yo creo que hay que llevar gente a la Asamblea Nacional que quiera trabajar, y especialmente gente que tenga conocimiento de la economía, para que en la Asamblea Nacional se lleven propuestas económicas que sean viables para sacar a ver nuestro país de esta situación en la que nos encontramos. Muchas gracias por haber estado por aquí interactuando y feliz noche para todos. Nos despedimos aquí y nos vemos el próximo martes en este espacio. Hasta luego. Voy a apagar yo ahí. Un momentico.